Bienvenidos a los misterios, bienvenidos a lo desconocido. Esto es X, la incógnita de la vida, de Radio Inos. Esta noche en Hechos. la incógnita de la vida nos preguntaremos: ¿el espejo de obsidiana tendrá un estado especial? ¿Acaso se manejarán magias? ¿O acaso Entonces ya el lunes entra, profe. mañana? Mañana. Ya presencial ahí. ¿Y cuántos niños van a entrar o qué onda, profe? Pues mira, yo creo que en el colegio van a ser como 9 en el aula, pero todos más van a estar En línea. pero va a estar bien, va a estar- No, hay que esperar a ver cuántos se conectan más. No se lo imagina. Saludos, buenas noches. Bueno, siga trabajando. Rixby, ¿Qué lo tal, siento, bro? este hombre aún es Se sospechoso. escucha más tu Y tele. es lo de la clínica, es un móvil domicilio. Yo lo sabía. También iba a la Es que estoy viendo El Mentalista. Todo un santo. ¿Ves? Ahí tienes. Es obvio que el doctor Watson es un diamante en bruto. Un doctor descartado, uno. Pues creo que. A ver, vamos a ver adelante. ¿Qué onda? Dante's in the house. No escucha, Dante. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Recién te estaba escribiendo, bro. Aquí cambiando el tema ¿cómo se llama? Del audio. ¿Qué tal su día? Muy bien, bro, muy bien. ¿El tuyo? Bien, estoy bien. La verdad estuve haciendo un poco de tiempo para entrar. Disculpen si hay un poco de ruido de fondo. Sí, no te preocupes, bro. Y está lloviendo acá. Bueno, menos mal. Que últimamente está muy seco todo esto. Bueno, acá también ha estado lloviendo. Sí, la verdad es que sí ha estado, que está bien que llueva, que se humecte el mundo. Sí, no hace falta. Sí. ¿Qué tal? Pues, yo creo ¿Cómo va que el tema? pues apenas vamos a iniciar, bro, porque tenemos poquita audiencia. Entonces ahorita a ver que se conecten otros. Otros nigromantes. Sí, otros nigromantes hechiceros. No sé ni quién está conectado. Ya está Eddie. Les manda saludos, Eddie. No, Gracias, Eddie. Espérate. muchos saludos. Se está durmiendo el profe. Le hace falta su dosis de café. De Ah, sí. cocaína. En lo que inician las hostilidades, voy a prepararme mi café. Sí, ya aumentamos a 2. Bien. Fíjense que este tema Sí. me ha resultado bastante interesante Sí. y sinceramente me hizo salir de un estado de confort que traía
y me hizo estar investigando, y la verdad es que mm, es un tema, a mí se me ha complicado como mucho entender la cosmovisión indígena, porque de alguna manera tienes que tener un acercamiento, un buen acercamiento, ¿sí? Sí. Sobre todo en el tema por ejemplo, de los temazcales y demás, ¿no? Ujú. Te puedes encontrar mucho ruido al respecto, y Sí. entonces sí es importante, sobre todo para las personas de las lenguas maternas, con lenguas maternas, y debes de tratar este tema como con mucho respeto y buscar fuentes muy fidedignas, ¿no? Para evitar Sí. que se arruine más esa cultura, esas culturas, Ujú. de lo que ya están ahí machacadas, ¿no? Sí, sí. Y más hoy en día, ¿no, bro? Que, no Así sé, es. con tanta información y todo, como que confunde mucho a la gente. Y, ay, Así es. Y encontré varias referencias bastante interesantes, ¿no? ujú. Y me recordó mucho a Álvaro, que tiene diversas fuentes, Sí. porque me encontré una fuente muy buena y muy juvenil, Ujú. ajá, Qué bien, qué bien. que están intentando Rescatado. eh, rescatar. Sin embargo, creo que podría quedarse un poco corto este tema. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Sí. Ya tenemos 3 visores, ahí vamos. Bien, ya. Uno más. Uno soy yo. Ay, no es cierto. Y- ah, caray. No, no es cierto. Y mi otro yo. Entonces deberíamos ser 5. Porque está Memo, está Eddie, 2 y aparecen 3. Es que yo me renombré como Memo. Ah, Sí. sí, pues es muy bonito este tema, ¿no? Y pues ya habíamos hablado antes, pero ahora les toca escuchar a los negromantes seguidores este tema que para mí me parece muy, muy padre, muy bonito. Me gusta mucho. Es como dices, te, te toca ciertas cosas y dices, ah, caray, ¿qué onda con esto? El análisis de la cultura, de todo esto, parte pues mesoamericana, ¿no? No tanto de la europea, y la podemos combinar ya después y dices, ah, caray, qué onda. Está muy, muy, muy bueno. Fíjense que yo me clavé en otro tema, Sí. más al no encontrar mucha, hay mucha literatura, Ujú. pero hay poco tiempo para aventarse una buena investigación, ¿no? Con Sí. respecto al tema. Entonces me clavé con otro tema, la verdad, pero tengo ahí un temilla que me gustó mucho de este tema que escogió usted Ujú. para y ya esta semana. Sí. Sí, pues vamos a iniciar ya con los que estén, digo, ya son 3. Ese es un asunto de café. Ya somos 3. No, ya son 3. Nosotros no contamos. Pues sí, no sé, Alvarito, creo que anda. No le gusta que le digan Alvarito, ya se me olvidaba. Álvaro. Álvaro anda malo, no sé qué onda, qué anda pasando con Álvaro. Le voy a marcar para ver cómo está, cómo sigue o qué. ¿Qué está pasando? Por favor. Sí, pobre Álvaro. Lalito no sé dónde ande hoy. Miguelón, pues estaba y ya no lo veo. Miguelón. Ahí está Miguelón, nada más que está en mudo. Excelente, ahí estamos.
No es que esté en mudo, estoy hoy como oyente para aprender. Cambia tu vida con un clic. Cambia tu auto en Haha.com. Bueno, como oyente. Pero vas a opinar nada más de oyente, bro. Con calidades que es No, pues desconozco yo el tema. Entonces quiero aprender. Bueno. Ya si hay algo que pues más o menos sepa, pues sigo escuchando y ya cuando tenga algo que opinar, opino. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Muy bien. Pues iniciamos. Este tema, para mí, nigromantes amigos, lo seleccioné porque me parece muy interesante. Tanto un espejo como darle ese mineral, esa piedra preciosa, ¿no? La obsidiana, que tiene muchísimas propiedades. Y tenemos muchas variantes de obsidianas: la negra completamente, la dorada, la roja, arcoíris y, si no me equivoco, creo la verde. Entonces cada una va a tener cierta propiedad. Para mí de las más bonitas es la roja y la dorada. La roja porque representa mucha parte de la fuerza que tiene. Como bien la obsidiana proviene del volcán y es una piedra volcánica. Cuando se torna color rojo es porque es mucho el calor y cambia esa tonalidad, y así las diferentes burbujas que le van dando la tonalidad amarilla, la roja, arco iris, y si no me equivoco es la verde. Me parece que aquí nos puede ayudar más el profe. Pero la roja representa mucho el fuego, ¿no? Mucho la fuerza que está dentro de nosotros, pues de la vida, ¿no? Y si representa también la fuerza del volcán, de esa lava ardiente, pero también el fuego, ¿no? Que cambia, porque recordamos que el agua cambia, pule, pero no cambia esa parte de la materia interna, solamente la parte externa la pule y la hace más bonita a lo mejor, ¿no? Pero el fuego te cambia completamente desde adentro hacia afuera, ¿no? Rompe las moléculas del calor, la fricción, atómicamente las cambia, las puede llegar a cambiar, y eso es algo muy importante, ¿no? Que para mí representa mucho el espejo rojo de obsidiana, y representa también la obsidiana como tal, dentro de esas piedras volcánicas preciosas que se tienen. Entonces, combinarlo con el espejo, y más aún que dentro de las culturas mesoamericanas se utilizaba, y era el dios humeante o Tezcatlipoca. Pero ¿por qué era humeante? ¿Por qué era Tezcatlipoca? También una deidad importante. ¿Qué veían ellos, no? Y tenemos diferentes aspectos de este espejo, tenemos diferentes formas, y una de ellas pues se ha perdido en la historia. No se tiene algún registro de cómo lo hacían, pero se tiene registro de que sí existía, ¿no? Van a encontrar información en internet o en libros que hay espejos, y hay uno en Inglaterra que está ahí, pero ese es un espejo que se usaba para ceremonias, para representar a Tezcatlipoca, pero la ceremonia religiosa como tal ya que ellos utilizaban dentro de la ceremonia ya religiosa, esa parte del espejo pues se ha perdido, ¿no? Cómo se hacía, por qué se hacía, esa parte se ha perdido. Entonces, recopilando información y demás, te das cuenta de cómo era ese espejo, pero me parece que hasta la fecha no se ha encontrado un espejo como tal, o en los museos de ese tipo. Entonces, está perdido. Se ha encontrado el espejo que se usaban para las danzas o para la invocación de Tezcatlipoca, más bien la representación de Tezcatlipoca, pero no se ha encontrado uno redondo con las especificaciones que ellos tenían, porque es muy difícil hacer ese espejo. O sea, la obsidiana es muy delicada, es muy bonita, pero también llega a ser muy fina. Entonces vamos a encontrar cuchillos tan finos
que se usan para las operaciones de los ojos, que es algo muy delicado y muy fino. Entonces la obsidiana fue una herramienta muy esencial para hacer ese tipo de operaciones, por llegar a ser algo tan fino en la unidad de la piedra. Entonces es tan fina y tan delicada para poder hacer esos cortes que le utilizaban la obsidiana, ¿no? Más que un metal y todo. Entonces la obsidiana tiene muchísimas propiedades, pero vamos a hablar de esta parte esotérica, ocultista y mágica que tiene la obsidiana. Ya hemos hablado del esoterismo, ocultismo y magia, ¿no? Entonces, dentro de las experiencias, no sé, profe Robert, ¿nos podría hablar de cómo usted ve este aspecto del espejo de obsidiana? Sí, gracias, Linux. Hay una comparación en el uso del espejo entre un espejo tradicional, ya por ahí, vamos a llamarle europeo, inclusive de romano, que se manejaba como plata, ¿no? Pulida, inclusive bronce, pero son espejos que reflejaban de manera un poco más real el reflejo, ¿no? El espejo de obsidiana en la cultura mesoamericana, entre los náhuatl, servía para dos cosas, ¿no? Uno para disfrazarse, y perdón la palabra, yo sé que es muy coloquial porque hay un gran respeto sobre los dioses náhuatl. Tezcatlipoca, hay que recordar que Tezcatlipoca nace de Ometecuatl, que es Dios, el número 2, nacen 4. Bueno, no es historia, esto lo pueden ver cualquiera de Google, ¿no? Pero es un dios importante, ¿sí? Es un dios de sabiduría, es un dios de instrucción, de conocimiento, etcétera. Se le asocia a todo esto, ¿no? Y también Tezcatlipoca es un dios un poquito complejo, porque hay veces que se le representa con o sin pie, dependiendo de lo que querían representar. Digo, y tampoco quiero entrar mucho al concepto porque no tenemos todo el tiempo, pero lo importante del espejo y del espejo humeante, la capacidad es de poderse ver reflejado en él. Al no poder reflejarte en el espejo de obsidiana de manera clara, te permite ver mejor quién eres, ¿no? Porque jamás vas a saber bien a ciencia cierta quién eres. Siempre va a haber este aspecto de irte descubriendo, ¿no? Y ahora el espejo de obsidiana, déjame ver si por aquí hay una muestra hay pocos de los que se han rescatado. Este es el espejo de obsidiana que está en el Museo Británico. Como ya muchos seguidores saben, pues bueno, hay más historia de México fuera de México, ¿no? Con Penacho de Moctezuma, en fin. Entonces este es un espejo que representa a Tezcatlipoca en términos no se me van las palabras. Representación física. ¿Por qué? Porque el agujero se encuentra en la parte superior, ¿sí? Y es para que se pueda colgar. Por ahí, no hay unas figuras. Está en el pecho. Tezcatlipoca se cuelga este espejo humeante en el pecho, pero es para que la persona que observa Tezcatlipoca se observe en el espejo, con una representación de verlo en el pecho. Se cree que el espejo en realidad tendría un agujero en la parte central, ¿sí? Que ya servía como más aspectos metafísicos, filosóficos. Igual no quiero entrar mucho ahí por el tiempo, pero hay que, por favor, todo siempre decimos, pues duden y chequenlo, ¿no? Y la idea de ese pequeño agujero es, a mi gusto, es todavía más bello, porque te permite reflejarte, te permite estudiarte a ti, pero no en que te absorbas tú mismo, ¿no? Existe un mundo atrás de todo, ¿no? Y ese pequeño agujero te permitía vislumbrar que detrás había más, ¿no? Estaba la naturaleza, estaba el universo, había más, ¿no? Entonces sí, obsérvate, sí, estúdiate, sí, obsérvate como una persona que se está mejorando a sí misma, pero no
no te ensimismices, no te sobrevalores, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y como bien decías, Linux, o sea, no se usaba la obsidiana. Hay muchos tipos de obsidiana, ¿no? Por ejemplo, esta es la que comentabas, es la obsidiana arcoíris. Hay obsidianas lunares que son muy bonitas, que tienen como si fueran salpicadas de plátano. Y entonces la obsidiana roja, en fin, ¿no? O sea, hay de chile, manteca y de dulce. Y si alguien duda, digo, porque también había una duda ahí en el sentido de si podían hacer estos espejos tan increíblemente difíciles, porque a manera de historia, nosotros mandamos a hacer espejos de obsidiana con la idea del agujero. Y el artesano de Teotihuacán, que es un artesano, bueno, no milenario, de familia, ¿no? Su papá hacía, su abuelo hacía, etcétera, ¿no? Hereda la cultura de hacerlo, y con tecnología moderna, ¿no? Con estos taladros de 30,000, 40,000 revoluciones por minuto, con aceites finos, que son, ya ves que son de plásticos finos, no sé, sí, etcétera, ¿no? Intentó hacer el espejo en varias ocasiones, llegó a pulirlo, llegó a hacerlo circular, llegó a pulirlo, pero a la hora de tratar de hacer el agujero en medio, invariablemente rompía el espejo, ¿no? Hasta que nos habló, porque creo que había roto 7 u 8, o sea, simplemente ya no se dio por vencido, o sea, dicen que no podía, ¿no? Y entonces nos mandó unos espejos que hicimos, que son como de unos 30 centímetros, o menos. Hablando de espejos, no encuentro mi espejo. Desapareció de mi cuarto y no sé dónde está. Dios santo, no. Y son difíciles en esos tamaños. Son difíciles de encontrar porque, por ejemplo, en Peña Bernal venden mucho. Pero son espejos pequeños, o sea, son... Sí, hay que recordar que... Bueno, en Peña de Bernal la última vez que fui, había como 10 espejos de obsidiana. Y así, ¿qué? Pero batallo mucho. Pequeños. No, estaba como el mío, así grande. Entonces, sí había de ese tamaño y más pequeños. Yo compré el medianito, pero sí había como 2 de ese tamaño. Entonces, no, yo quiero uno medianito, entonces compré uno más chico. Ahora es importante que la obsidiana que se está usando, esta en teoría no es la correcta, ¿no? Porque el reflejo es digo, ahí lo están viendo en cámara. En teoría el reflejo del espejo debería ser más fantasmagórico. No como si fuera un espejo totalmente reflejado, ¿no? Entonces, nuestra teoría, nosotros creemos que la obsidiana que se utilizó, esta no es la adecuada, debería ser un poquito más translúcida para poder dar el efecto de como si hubiera una persona dentro del espejo, ¿no? Es la idea, pero bueno, todo eso se perdió, bueno, está perdido, está rescatando a través de investigaciones, bueno, que hay que investigarlo. Dante es mejor investigador que yo, pero sí es difícil recobrar toda esta historia, ¿no? No, dice Dante que no, pero sí le gusta la investigación. Bueno, yo a lo mejor a mí también me gusta mucho investigar, ¿no? Pero bueno, si hay duda de que se podían hacer esos trabajos, pues está ¿no? Que es el famoso monito de obsidiana, ¿no? Hoy en día, con la tecnología actual, está bien difícil hacerlo. Es el famoso monito de obsidiana que llegó al Museo de Antropología y que nadie sabe cómo llegó ahí. Inclusive hay teorías de que dicen que no es verdadero. Así que no existe, pues es que no, pero llega en el Porfiriato. Y está tasado en la época precolombina, ¿no? No en el Porfiriato, llega ahí, me parece que llega con sí, el que lo hizo, o lo trajo más bien era Maximiliano, porque él dio una paga para que lo trajeran, encontraron y todo, y creo que era Maximiliano, ¿no? Así.
Pero ya se expone ya Sí, después en el Porfiriato, me parece. y solo tocaba lo del monito obsidiana, porque está perdido el arte de pulir y fabricar, de pulir y hacer artesanía de manera religiosa o filosófica o simbólica hoy en día, ¿no? Nuevamente lo comento, este artesano no pudo hacer el espejo como con las instrucciones que se dieron, ¿no? Y luego alguien llegó, que es algo que queremos investigar, esta investigación está pendiente, porque él comentó que el espejo debería de ser taladrado cuando la luna es luna llena y está en el cenit, ¿no? Está en lo más alto. Y bajo los rayos de la luna llena debería de intentarse hacer el agujero en medio, ¿no? Eso nos falta por probar, pero yo creo que el día que lo hagamos, y se da y se puede realizar por la misma persona usando las herramientas como tal, yo creo que va a ser un gran hallazgo, ¿no? Dará pie a ver que en la fabricación de los espejos ceremoniosos, bueno, la obsidiana ceremonial del pueblo náhuatl, pues había más que partes físicas, ¿no? Bueno, eso es cuanto por mi parte. Gracias, Denise. Gracias, profe. Un gusto siempre escucharlo. Ahora nos toca la parte de Dante. Dante, ¿qué te apasionó de este tema y qué descubriste? Nuevos cambios. Es muy interesante. Sí, es un tema muy apasionante, muy interesante. A mí que me gusta como mucho el tema de la mitología, cómo se estructuran las culturas a través del mito. Es un tema realmente muy, muy, muy emocionante porque esta relación que existe de la obsidiana con Tezcatlipoca es parte de algo que es como una triada que se ocupa mucho en las cuestiones de las religiones antiguas, que es el Dios que da y quita, ¿no? El que está en todas partes, el que lo puede todo, el que rompe y el que establece una fuerza sobrenatural, ¿no? Y le pongo entre comillas porque al final de cuentas la cosmovisión náhuatl no se desapega de la naturaleza y de hecho le da connotaciones naturales a sus divinidades, a sus dioses. Y es algo súper interesante porque este Tezcatlipoca es panteico, está en todas partes, lo sabe todo, lo conoce todo, lo puede todo, pero es oscuro. Hay diferentes tradiciones. A mí me recordó mucho otra tradición, otra figura muy interesante, y obviamente Tezcatlipoca tiene una fuerte relación con el hombre, porque tiene una situación, a lo que a mí me alcancé a investigar, a entender más o menos, es que no solo es panteico, sino que es de los primeros regidores del cosmos. Lo encontramos representado en la piedra solar, el calendario que conocemos como calendario azteca, como uno de los 5 soles en forma de jaguar. Eso es algo bien interesante porque el jaguar viene a formar parte relevante de las connotaciones simbólicas de esta deidad, de esta divinidad, ¿no? Y tiene una relación tan importante con el hombre porque es como si acompañara todo lo que está creado. Este Tezcatlipoca está en lo interno del hombre, pero también en lo externo, y es una especie de unión entre lo visible y lo invisible, que de alguna manera el humo, eso es lo que representa, el aire que no se ve, y la tierra o lo que se está quemando, que está dándole una forma o una imagen
algo que no vemos, que podemos sentir, pero no vemos. Una sombra de alguna manera. A mí me super apasionó el tema de cuando aparece con el pie y cuando aparece sin el pie, y cómo es que en el pie que ya no tiene porque lo sacrifica, nace el espejo de obsidiana. Es una divinidad. Este mito particular es telúrico. Es un mito de creación de la tierra firme, que va a ser de alguna u otra manera muy arquetípica en el ser humano. En el principio había un océano primigenio, y habiéndose creado los cuatro Tezcatlipocas, considerando a Yayahwiki, que es el Tezcatlipoca oscuro, Xipetotec, que se le considera el Tezcatlipoca rojo, que me abrió mucho la idea de los 4 senderos, de los 4 caminos, ¿no? Que está muy representado en la cultura náhuatl y en el temazcal sobre todo, el Tezcatlipoca azul, Huitzilopochtli, y el blanco Quetzalcóatl, ¿no? Habiéndose ya creado estos, dicen los códices que había un monstruo de tierra, que es Zipactli, y tanto Tezcatlipoca oscuro, Yayahwiki, como el Tezcatlipoca blanco, que es Quetzalcóatl, tratando de recordar un poquito lo que tengo anotado también, se ponen de acuerdo para poder capturar al monstruo de tierra y vencerlo, pero necesita un sacrificio, y ese sacrificio es el pie de Tezcatlipoca oscuro. Entonces lo pone como una carnada y logran capturar al monstruo de tierra, Zipactli, y lo extienden haciendo tierra firme. Obviamente tiene el carácter guerrero, ¿no? Pero es algo bien interesante, porque Yayahwiki o Yahwigi Caetl, que es como uno de los nombres, que es el viento, que tiene una connotación del viento nocturno, que está presente en la creación, ¿no? Está muy relacionado también con el sacrificio, pero más allá de lo que nos alcanza la idea del sacrificio humano, animal, etcétera, etcétera, sino como la acción de poder poner de tu parte para formar algo, aunque duela. El poder poner de tu parte para cimentar algo. Que eso es algo muy interesante con respecto a lo provechoso que puede ser el trabajo comunitario, el trabajo en unión, el trabajo en sociedad, el trabajo común. Y también obviamente nos abre una pequeña idea de cómo se establece la división del trabajo en estas culturas precolombianas, o precolombinas, como sea correcto. A mí me llama mucho la atención, porque también al momento de que él sacrifica ese pie y de ahí sale el espejo de obsidiana, a mí me lleva a pensar de dónde sale la obsidiana. Es una observación que tienen estas culturas. La obsidiana, al final de cuentas, es un componente del magma, que se enfría rápidamente, y ese magma sirve como una expansión del territorio de la Tierra. Eso es algo bien interesante, porque de alguna manera el mito está relacionado con la acción ritual. El simbolismo está relacionado con la acción ritual. Y la otra, pues también esta relación que tiene, porque es una divinidad que está relacionada con el inframundo y con los cielos. O sea, por eso digo que es panteico, porque está en todos lados. Y
eso es lo que llegué a conocer un poquito. Creo que sería... no podría comprender del todo el tema de Tezcatlipoca, pero me llamó mucho la atención que en los diferentes códices también a Tezcatlipoca se le representa de varias maneras. Se le representa dependiendo de lo que quiere decir su iconografía. Y que tiene relación también con las personas de las que se está hablando. Por ejemplo, hay una representación que me hizo reflexionar mucho, que es el guajolotito de jade, y que este guajolotito era representativo de personas que podrían inflarse o inflar el ego, porque los guajolotes inflan su pecho para representar su alcurnia, su ego, ¿no? O esa belleza del yo, ¿no? Hay otras, como por ejemplo, los sentidos extras o los sentidos más sensibilizados, que podrían estar relacionados con lo espiritual, con lo que no se ve con los simples ojos, ¿no? Y, por supuesto, con la luna, que por eso no se me hace como descabellado lo que decía Robert, porque está relacionado con la luna como algo que refleja, como un espejo que refleja, y también con la parte oscura de la luna. Entonces, algo bien interesante, por ejemplo, es que otras de las representaciones de Tezcatlipoca es en los pasos de una etapa de la vida a otra, porque va saliendo una cosa de nosotros que permaneció oculta y que se manifiesta. Es muy interesante, es muy apasionante el tema, la verdad. Investigando me encontré que hay un anime de una creadora mexicana que se llama Onyx Equinox, y que tratan de representar de alguna manera a los dioses nahuas, y uno de los principales dioses nahuas, y que alrededor del que gira toda la serie, pues es que es Tezcatlipoca, ¿no? Para los chavos, para los que quieren como adentrarse y después irse a investigar otras cosas, pues ahí está. Es importante, pues no olvidar de alguna manera esta raíz que tenemos los mexicanos. Es cuanto. Gracias, bro Dante. Muy buena y bonita tu participación, como siempre. Y sí, de hecho, voy a compartir un texto de un maestro que me dijo, me lo compartió y se los voy a leer. El espejo de obsidiana. Filosofía prehispánica. El espejo de obsidiana era el principal atributo de la deidad azteca Tezcatlipoca, cuyo nombre significa espejo humoso. Una deidad suprema de los aztecas y el patrón de las casas gobernantes, Tezcatlipoca era el señor de la noche y de todas las criaturas, y de todas sus criaturas, sobre todo el jaguar, un poderoso animal pensado capaz de cruzar entre el reino de la tierra y el averno. Los pueblos de México de la antigüedad hacían espejos dándole brillo a la obsidiana, llamado Isli en náhuatl, la lengua azteca. La obsidiana era asociada con la tierra y con el sacrificio y la guerra. El espejo de obsidiana, llamado Tezcatl, era instrumento de magia, usado solo por los hechiceros. Contemplar sus profundidades humosas permitía viajes a otros tiempos y lugares, al mundo de los dioses y los antepasados. Los espejos de obsidiana representan una apta metáfora para las imágenes de los sitios
y los objetos del antiguo México. Ellos reflejaban el observador y el objeto a la vez. En una de las leyendas náhuatl, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl originaron al mundo. Existía solo un océano primigenio, donde únicamente vivía el monstruo de la tierra, Cipatli. Tezcatlipoca le ofrecía su pie como señuelo y el monstruo de la tierra emergió y se lo comió. Entonces Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se apoderaron de él y lo extendieron para convertirlo en tierra. Sus múltiples ojos se convirtieron en estanques y lagunas, y sus fosas nasales son las cuevas. Para resaciar el daño que le hicieron al monstruo de la tierra, Tezcatlipoca le exige ofrendas humanas, consistentes en dar de cada uno lo mejor de sí, alcanzando la trascendencia a través de la acción y la preservación de la naturaleza. La herida de la batalla aparece representada toda vez que se evoca a Tezcatlipoca, quien aparece con una de sus piernas sin pie. Entre los toltecas era un protector transformador que descendió del cielo a la tierra valiéndose de una tela de araña para destruir la obra de Quetzalcóatl, a quien se le apareció bajo el aspecto de un viejo que le ofreció el brebaje de la inmortalidad. Pero este era en realidad una bebida enloquecedora. Los espíritus de los muertos debían presentarse ante Tezcatlipoca para recibir su sentencia, vestidos con una piel de ocelote y con un yugo de madera al cuello, antes de entrar en el reino de la muerte, la morada de Mictlán. Eran sometidos a varias pruebas. Tezcatlipoca era el dios azteca de la noche y todas las cosas materiales. Llevaba consigo un espejo de cualidades mágicas que emanaba humo y era capaz de matar al enemigo, aspecto por el que también era llamado dios del espejo humeante. Fue deidad de la región norte y, como señor del mundo y de las fuerzas naturales, era el oponente de Quetzalcóatl, relacionado con lo espiritual. Juntos complementaban la deidad antagónica con que la cosmología azteca explicó el mundo. Entre los investigadores aún existe acuerdo sobre quién de los dos fue el dios principal en el panteón. Aunque no se duda de que ambos lo fueron, en ocasiones Tezcatlipoca aparece en las narraciones como un tentador de los hombres, incitándolos al mal, castigando la maldad y recompensando la bondad. Él ponía a prueba la mente de los hombres frente a las tentaciones. También era el dios de la belleza y de la guerra, señor de héroes y muchachas preciosas, representado siempre con un cuerpo joven y hermoso. La obsidiana, a veces confundida con los cuarzos ahumados, muy oscuros, la obsidiana no es en realidad un cristal, sino un feldespato silícico de aluminio, anhidro, vitrificado por la acción de fenómenos volcánicos bajo condiciones de alta presión y temperatura. Veamos entonces las características de ese feldespato y qué aplicaciones le podemos dar tanto en nuestros hechizos como en las prácticas de terapias curativas. Bueno, se trata en definitiva de una roca eruptiva cuyo color negro de brillo vitro, una vez pulida, es junto con el azabache uno de los más profundos entre todos los conocidos en la naturaleza. La energía protectiva de un planeta Saturno, elemento fuego,
deidad de Tezcatlipoca, espejo resplandeciente. Se le atribuyen los poderes de protección, asentamiento, adivinación y paz. La tradición mágica dice, la obsidiana es la lava que se ha enfriado con tanta rapidez que los minerales dentro de ella no han tenido tiempo de formarse. Los antiguos aztecas fabricaban los espejos planos y cuadrados con este feldspato negro para usarlos como elementos para la adivinación, que era lo que explicaba tanto el profe Robert como nuestro bro Dante. Era un material muy popular para la fabricación de cuchillos de piedra, puntas de lanza y cabezas de flecha, y cuando se usaba con este propósito se conoce comúnmente como pedernal. Tiene una acción psíquica, es el remedio para el descontento, para la incertidumbre, para quienes sienten el deseo de hacer algo y no saben qué. Su gran poder magnético permite ordenar los impulsos mentales erráticos para encaminarlos hacia objetivos concretos de realización. Es de gran ayuda para aquellos que en su interior alojan un potencial realizador, pero no encuentran la forma de proyectarlo hacia algo positivo. La claridad para observar internamente es su gran virtud. Por eso, no es recomendable para personas con muchos conflictos internos, pues reconocer el origen de estos puede resultarles traumáticos y contraproducentes a quienes no son suficientemente maduros. En usos mágicos, es una piedra que asienta y da equilibrio. Sostenerla en las manos y colocarla bajo los pies descalzos cuando te sientas desorientado o no puedas poner tu vida física en orden. Es efectiva cuando se lleva o usa en rituales protectores. Las esferas de obsidiana que aún se fabrican en México son magníficas herramientas para adivinar el futuro. Comúnmente se lleva para la buena suerte, pero también funciona para hechizos de protección y adivinación. El nombre obsidiana proviene del latín obsidianus, como menciona un centurión romano que por primera vez la trajo desde Etiopía, aunque Plinio la mencionaba en sus escritos como obsidianus lapis. La obsidiana es fundamental, una piedra de protección, aunque los espejos de obsidiana sean utilizados para la cristalomancia. La obsidiana nevada es buena para ponerla en la billetera, para que cuando falte el dinero, estas son pues las características más sobresalientes de esta piedra, conocida con el nombre de obsidiana. Y es cuanto. ¿Qué les pareció el burilado? Bros. Muy bien. Sí, a mí también me gustó mucho, por eso decidí leerlo. Toca muchas cosas y dentro de lo que ya estamos hablando también, ¿no? Desde cómo Quetzalcóatl, Tezcatlipoca crean la tierra, por qué pierde el pie y ahora vemos esta parte donde los sacrificios, ¿no? Porque él pide sacrificios. Pero también toca esas partes de encontrarte a ti mismo, ¿no? Que era una parte muy importante del espejo obsidiano, ¿no? Verse como es y ver el origen de todos los problemas o de muchos de los problemas que se tienen, ¿no? Y por ahí aceptarlo, ¿no? Que es algo más, ¿cómo decirlo? Pues es lo más fuerte, ¿no? Vernos en el espejo y aceptarnos
con esos errores y decir, pues sí, yo soy el origen de los problemas, ¿no? ¿Cómo lo voy a cambiar? Y aceptar esa parte. Y al aceptar esa parte te estás conociendo y estás analizando y puedes cambiarlo. Yo creo que por eso, y estoy seguro que por eso también utilizaban mucho nuestros antepasados, ¿no? Los aztecas, los náhuatl y todos nuestros antepasados lo sabían, ¿no? Se miraban a sí mismos y sabían qué iban a hacer, ¿no? Esa parte de poner la tierra, ¿no? O sea, se proviene esta piedra de la tierra y como tal pues te va a llevar a poner tus pies en la tierra. Digo, ese es mi punto de vista del espejo de obsidiana. ¿Alguna otra referencia o nueva idea que tenga? Yo me quedé, sí, adelante, brother. realmente yo me quedé mucho reflexionando con respecto al tema del sacrificio, ¿sabes? Estoy haciendo, es una palabra que de repente me digo a mí mismo, ¿no? Estoy haciendo. Hacer o ir haciendo en la vida, moviendo tus cosas, trabajar, etcétera, etcétera, tiene una connotación física, sí, material también, una recompensa material también, pero a veces no somos capaces de ver eso inmaterial, eso que no es tangible, de una manera inmediata, ¿no? Y que también es parte de lo valioso de la vida, ¿no? Algo importante de esto es cómo es que los valores o el valor de las cosas también es de acuerdo a cómo nosotros estamos viendo la realidad y el mundo, ¿no? Hay una situación en donde se nos enseña, ¿no? Que los españoles cambiaron oro por espejitos, ¿no? Pero esa frase, esa situación nos hace quedar, porque ahora los espejos son algo muy cotidiano, ¿no? Y además no tienen un valor ritual, un valor cultural más que el hecho de vernos o utilidad. Ajá. Y aparte se abarató el costo de su fabricación, ¿no? Sin embargo, si nosotros analizáramos el valor de un espejo en la cultura antes de España, ¿no? En América, el valor era ritual, era divino, era difícil de fabricar, ¿no? Era algo importante, valioso. Uh-huh. Y aquí me lleva a pensar es cómo es que yo le pongo valor a mis acciones, ajá, a lo que yo hago todos los días, ajá, que a lo mejor para algunos pueda no ser valioso o pueda representar una pérdida de tiempo este miércoles que 3, 4 personas se juntan, ¿no? A echar cotorreo, ¿no? Y a platicar. Uh-huh. Y cómo es que puede tener un valor para uno y para el otro no necesariamente tiene ese valor. Y la otra es cómo yo valoro lo que estoy haciendo, porque si algo me enseña Tezcatlipoca o la idea de Tezcatlipoca es que la sobrevaloración es negativa, ajá, pero también la infravaloración es negativa, ajá. ¿Cómo es que yo tengo la capacidad de ver las cosas como son? Ajá. Y cómo es que tengo la capacidad también de valorar las cosas como son. Y a ese punto va el sacrificio. A ese punto me hace reflexionar sobre lo que pongo yo de mí para establecer algo firme o algo sólido, ajá, algo que sea viable para la vida, ¿no? Cómo es que la semana pasada hablábamos de los sistemas, ¿no? Y de la entropía, ¿no? Cuesta más trabajo mantener un sistema vivo funcionando que eliminarlo. Y cómo es que yo también me puedo quitar el pie, ¿no? Simbólicamente,
para hacer que algo funcione. Ajá. Y que muchas de las veces esos sacrificios son invisibles, son intangibles, o son una especie de riqueza diferente al dinero, al prestigio, ¿no? A esas situaciones. Por ejemplo, el hecho de tener amigos, el hecho de tener familia, eso es un tipo de riqueza. Y también conlleva sus sacrificios, ¿no? Más allá del tema ritual, ¿no? A mí me dejó pensando en eso. Muy interesante, la verdad. ¿Es cuánto? Si me permiten tomar un poquito la palabra. Adelante, Miguel. No sé ustedes, por ejemplo, si hayan participado. Bueno, hay un grado, lo sabemos todos, el rosacrucismo. Hay un ejercicio muy interesante en donde no se utiliza el ónix, pero sí se utilizan los espejitos. Y el ejercicio consiste en sentarse frente a un espejo, pero en tu espalda poner otro espejo. Al sentarte, pones del lado izquierdo una vela y del lado derecho otra vela, y apagas la luz y se empieza la meditación. La meditación se puede hacer, bueno, pues los que tienen la habilidad de hacer la meditación sin sustancias alucinógenas o algún tipo, comenzar a hacer la meditación. Y lo que mencionaban, se llega a encontrar o a ver o a detectar lo que le llaman a veces los demonios internos de cada persona. Esos demonios que a veces nos atormentan en alguna forma, nuestros miedos, nuestros, pues no sé cómo llamarlo. La verdad, yo lo hice una sola vez y la verdad, voy a ser honesto, me dio miedo, porque sí es bastante fuerte el realizar ese tipo de ejercicio. No lo solicitaron en el grado 18 hacerlo, y sí es, a mí se me hizo muy fuerte, sí. Y el chiste era enfrentar esos demonios, porque se llega a veces a ver caras, se ve, yo por percibir caras demoníacas, ¿no? Ese demonio que traía yo a lo mejor adentro traía facciones algo horripilantes. Entonces sí es bastante fuerte el ejercicio. Si alguien gusta hacerlo, ya más o menos les di el tip. Pues tener a la mano, si no aguantan, tener a la mano el apagador para dar la prendida a la luz, ¿no? Si mal no recuerdo, dentro de lo que es Nostradamus, en todos ¿cómo le llaman? Sus cuartetos, él lo hacía, pero con agua, en un balde con agua, y se cubría, dejando caer algunas sustancias en esa agua, la cual son reacciones químicas que hacía también la parte alucinógena, y ver o vislumbrar el futuro, la clarividencia, ¿sí? Son ejercicios que nosotros lo consideramos como parte de la cultura, de nuestra cultura americana,
pero que también existen en Europa, también existen en muchas otras culturas, el utilizarlo, pero con el agua. Sabemos que el agua es un portal, es un portal el cual podemos entrar a otras dimensiones. Entonces, pues es mi comentario para que si alguien quiere practicarlo, adelante. Es cuanto. Gracias, bro. Gracias, bro Miguel León. Pues sí, podemos, bueno, quien quiere que guste hacerlos, adelante, ¿no? Ya como nos dices con espejos, o si tienen un espejo de obsidiana, pues sería más interesante ver qué refleja, ¿no? Como ya hablamos, el espejo de obsidiana va a reflejar una cierta cosa, que es el objeto y el diezmante, y el espejo que conocemos es el europeo, te representa con más claridad tactal, con belleza y demás, ¿no? Entonces sería interesante hacerlo con el espejo de obsidiana o simplemente reflejarse, ¿no? Creo que el profe Robert, de este tema que hablamos, nos decía utilizarlo viendo hacia tu pareja, ¿no? Y ver qué pasa y preguntarle a tu pareja, ¿no? qué es lo que ve él en ese espejo, ¿no? Y así estar viendo a ti, a tus hijos, a tu pareja, ver qué pasa con ese reflejo del espejo que no es tan nítido como el espejo europeo, ¿no? Donde te ves el objeto, ese objeto humoso que no es perfecto. ¿Qué pasaría, no? O entra la filosofía también de por qué no reflejarse en un espejo. ¿Qué significará el no reflejarse en un espejo, ¿no? Eso también es algo interesante, importante dentro de estas filosofías de los espejos. ¿Por qué no te reflejarías en un espejo? Teniendo en cuenta pues que el espejo de obsidiana es diferente, entonces ¿por qué sí en uno y por qué no te reflejarías en otro? ¿Qué representa cada uno, no? O a lo mejor en los dos no te puedes reflejar. Habría que pensar también esa parte. Si en los dos no te reflejas, si te reflejas en uno, si te reflejas en otro, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Tú cómo representarías eso? Sería muy interesante, ¿no? Ya hablamos de la protección. Vamos, yo creo que sí te protegería en lo que creas o como creas, de esos, vamos, más que nada yo pienso por la parte volcánica que va a contener, ¿no? Que contiene esa fuerza, que surge muy rápido y que le da esa belleza a la obsidiana. Entonces esa misma fuerza que tiene impregnada es la misma fuerza que te puede defender, proteger de algo, ¿no? ¿Por qué no? Digo, estamos aperturados a creer en lo que se desee creer, ya haciendo sus pruebas o viendo todo y diciendo, bueno, sí creo en esto, pues adelante, ¿no? Y si crees que en el espejo de obsidiana te va a servir para protección, pues qué mejor, ¿no? Sí, yo pienso que sí, porque pues es la fuerza que se tiene, que representa la tierra. Y esa parte de poner los pies en la tierra. Bueno, si ustedes no sé si han ido al Temazcal, yo participé en un Temazcal y se le considera la piedra volcánica, le llaman Pachamama o las abuelas, nuestras abuelas, ya que en la cultura mesoamericana nos dice que somos de la tierra y regresamos a la tierra. Entonces esas piedras, nuestras abuelitas, que son las que llegan y están desde el principio de la creación, y que en un principio eran los volcanes, era lo único que existía en la tierra.
esas piedras que emergen, surgen al hacer la explosión del volcán, y salen esas piedras de lava, de las cuales sale la obsidiana, sale también, por ejemplo, comparándolo un poquito con lo que es la religión de Ifá, hay un dios llamado también Argayú. Argayú es el dios de los volcanes, del magma, el cual se representa con un rojo. No nada más es la sangre, es también el amor que da, la fuerza que da al corazón, esa energía que da al corazón para que siga latiendo y haya esa vida. Es bastante interesante conocer, y no nada más en la cultura mesoamericana. Todas las culturas, si recordamos, el Feng Shui utiliza mucho los espejos para equilibrar, dar armonía muchas veces en las habitaciones. No recuerdo el nombre, la bagua, que es un espejo, un hexágono, y tiene diferentes símbolos en su hexágono. En lo que es también en la religión yoruba, se tiene otro ejercicio también con espejos, pero pues ya es ceremonias que la verdad no puedo comentar. Sí, o sea, no me está permitido comentarlo, ¿no? Pero sí también se llega a utilizar los espejos con la finalidad de armonizar nuestra energía. Todas las culturas, desde mi punto de vista, desde una forma, a lo mejor no tenían la forma o la capacidad de hacer esos espejos como los conocemos hoy en día, que inclusive muchos hemos ido, por ejemplo, a la feria y la casa de los espejos, en donde nos deforman, nos dan apariencia delgada, nos dan apariencia bajita, nos dan varias apariencias. Todo el espejo siempre ha reflejado lo que nosotros somos. El vernos en un espejo es ver cómo somos. Si recordamos, también hay un ejercicio en donde le hablamos al espejo, hablamos con el yo, con el otro yo que está frente a nosotros, en el cual o pedimos un consejo o le damos un consejo. Sí, podemos estar hablando con otra parte de nosotros. Es bastante interesante la sanación que se puede llegar a dar, porque el ser humano, recordemos que siempre quiere estar sacando dentro de sí sus miedos o sus triunfos. Entonces sí es muy bueno muchas veces en la mañana levantarnos e ir al espejo y decir, como decían por ahí algunos, qué bonito soy, cómo me quiero, tener ese afecto, tener esa ya lo comentaba nuestro hermano Dante, el poder agarrar y dar ese positivismo, o a veces es en esa parte negativa de decir a nuestro yo, es que no seas esto, o sea, entiende, o sea, la parte a lo mejor negativa está regañándonos a nosotros mismos, sacando nuestra parte, nuestros defectos. Asimismo, hacer nuestras virtudes para poder agarrar y decir, estás muy bien, síguele así, X. Entonces sí es muy interesante los ejercicios
pues ya vemos Recordemos cómo- que, por ejemplo, hay una parte en la religión católica pues le damos a ver una ayuda en de donde de nosotros qué hacer le para decimos a una cambiar esa idea. persona que Porque está también podemos del utilizarlo otro para lado cambiar de esa un idea. murito con una Pues sí mallita, tiene. le decimos cuáles han sido nuestras acciones que consideramos son malas. Y la otra persona nos contesta. Ese es un ejercicio que Ujú. algunas personas que son psicólogos lo conocen, como es el sacar de Sí, dentro de nosotros sí. la confesión de Pues igual, cuáles han vemos, sido ya nuestros definimos errores. Y o muchas veces nos utilizamos esa imagen aconseja para cambiar ese ese tema. ejercicio que Vamos, se hace sí, sin problema. dentro de la religión de Ifá es Sale. precisamente Si eso, o puedes sea, mandarme el link sacar de las fotos o algo así para eh, ver y analizar qué podemos lo hacer que para nosotros cambiar la idea. no deseamos ser. Va. Deseo ser, por Pues dar no, un ya nos ejemplo, ¿no? Deseo desconectamos, ser ¿no? una persona humilde, deseo ser una persona Ah, con virtudes, bla, bla, sí, bla, bla, bla. Y bueno, dicen que el hablar, sí. la palabra o el poder de la palabra es lanzado al cosmos, y al estar lanzado al cosmos es un decreto. Y si hacemos ese decreto ante nosotros mismos, Mándame el link y ya vemos lo que estamos sí. lanzando está Están reflejando y está órale. rebotando. Sí, Entonces, va. yo considero que las culturas mesoamericanas también tuvieron esa inquietud de lanzar esos decretos hacia su persona, que la técnica que utilizaron para pulir ahorita con las máquinas que tenemos tan modernas no es posible. Me pondría a mí a pensar qué fue lo que les dio a ellos esa capacidad de pulir. Y una de ellas, quiero yo pensar, y la más importante, es la paciencia, que es algo que muchos hemos perdido. La paciencia de estar con calma, haciendo, puliendo, tallando, llegar a ese feliz término, porque un espejo tallado por la persona no es más que el reflejo de sí mismo, de esa paciencia que tuvo para estar, esa calma para estar ajustando, y donde veíamos algún defecto en el espejo lo corregíamos, y si veíamos alguna aspereza la pulíamos para llegar a dejar esa piedra angular perfectamente tallada. Sabemos que el que tiene oídos, pues que escuche, y pues es cuanto. Pues aprovechando la pausa, muchas gracias por todo el conocimiento del día de hoy. La verdad es que me llevó mucho que pensar, mucho que aprender, mucho que a profundizar en todos los sentidos. Y pues muchas gracias. Yo me tengo que despedir, pero les agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo. Bueno, mejor que sean 3 abrazos para todos ustedes, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Dante, y ya sabes, a publicitar tu libro para que tengas más Claro que sí, pues ahí está el libro, ahí anda el libro, ahí anda la página de Facebook, vayan, entren a Facebook, ahí tengo, ahí van a encontrar todo lo que hago. Muchas gracias a todos, y pues nos estamos viendo. Hasta luego, bro. Chao. Cuídate, descanso. Igualmente, bye. Bye. Pues listo, bros, nos quedamos los 3. Y creo que también ya hemos terminado este tiempo. Me gustaría hablar un poquito más, pero igual lo seguimos en la siguiente sesión, o ya vemos qué tema tocamos, ¿no? Algo referente a... Y
En algún momento, Linux, ¿Sí? no sé si recuerdes que tocábamos el tema de lo que es las glándulas endocrinas o la anatomía oculta. Ujú. Se me hace un tema interesante, no sé qué opine Robert en el aspecto de ver nuestro cuerpo, como todos sabemos, como es arriba es abajo. Nuestro cuerpo es un pequeño cosmos, un cosmos reflejo del cosmos que conocemos, las estrellas, el firmamento, y a su vez ese cosmos, nosotros también somos un cosmos del microcosmos, como son las bacterias, todos los microorganismos. Entonces, esa anatomía, si la vemos desde el punto de vista personal, se me hace a mí un tema interesante. No sé ustedes qué opinen. Sí, bro, sería interesante ver esa parte. Sí, me parece un buen tema. No sé tú, bro, Robert, ¿cómo ves? Sí, excelente, pues dejamos ese tema, las glándulas dentro del cuerpo. Sí, y cómo afectan toda esta parte, porque también son importantes dentro de los rituales, ¿no? Muy importantes conocer esas glándulas. Pues nos da una gran apertura para tocar lo que es chakras, lo que es inclusive curarnos a nosotros mismos, pero no es glándulas. ¿Qué les parece si lo nombramos la anatomía oculta del cuerpo? Muy bien, Sí, muy bien. lo que no se ve a simple vista, que es, por ejemplo, el otro día comentábamos, por ejemplo, el caduceo de Hermes nos habla de lo que es esa anatomía, donde son todas las chakras, y comenzando por las primeras dos chakras, que es Shashara y Mulandhara, que son la parte de los testículos, ¿sí? Y que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, nos habla el Salmo 133. Entonces, viéndolo desde el punto de vista religioso, como ese óleo, que no es otra cosa más que esa nirvana, esa energía que desciende sobre los montes de Sión, ¿sí? Y circula por todo lo que es la columna vertebral, pasando o iniciando o saliendo desde lo que es la masa encefálica a llegar a la producción del esperma, que es producido por las glándulas, como vuelvo a repetir, Shashara y Muladhara, y también regresa de abajo hacia arriba. ¿Mande? Es regresar esa energía. Entonces, al tocar esa anatomía oculta, también tenemos, por ejemplo, en las palmas de las manos, no se nos olvide que en las palmas de las manos tenemos también chakras. No son considerados, son chakras menores, pero son chakras en la parte de los pies también. Si ustedes observan, la crucifixión de Jesucristo no fue otra cosa más que tratar de bloquear todas esas chakras que los antiguos conocían, y fue la corona de espinas, pues, para bloquear la coronaria, el costado, el clavarlo de lo que es las manos, los pies, ya, hasta ahí. Pues sí. Sí, porque si no ya no. Órale. No, pero para que veas más o menos que
O sea, Sí, en vamos a poder muchas, tocar muchas cosas con ese tema. desde el punto de vista esotérico, religioso, medicinal, Ujú. conocemos la acupuntura china que Sí. saben perfectamente los puntos energéticos. Entonces, por eso les digo que es un tema que nos Sí, va a muy dar extenso. mucha tela de dónde cortar. Así es, así es. ¿Sí? Pues nos despedimos, bro. Me da mucho Perfecto. saludarlos. Bro Robert, algunas palabras de despedida. No, nada más agradecerte, Linux, nuevamente por tu invitación y pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Muchas gracias, profe. Recuerden visitar la página del profe para que jueguen con sus sobrinos, hijos, hacer los experimentos. El Karmatonix 3000, no, ese no lo hagan. Ese no. Pues me da mucho gusto saludarlos y nos vemos, nuestros nigromantes seguidores. Hasta. Gracias por escuchar Radio I2. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Radio I2.